Vale, ya está. Ahora ya funciona. Venga, esto. Ya me pongo hasta nerviosa, voy a quitar la chaqueta. Ay. Vale, decía Laia que ayer dejaron muchas preguntas y que me ha llamado mucho la atención la de veces que se han repetido las mismas preguntas, ¿no? Y esto te dice que claramente pues seguimos teniendo algunos temas que de manera más genérica no paran de repetirse, yo creo, ¿no? Y es el tema, hay varias preguntas, yo voy a ir soltándote y tú quiero que me vayas contando Venga, tu, mi opinión. tu visión, como siempre. ¿Qué opinas de que se recomiende una cesárea por pelvis estrecha, por ejemplo? Bueno, de hecho, hice un reel sobre esto hace poco y ¿Ah, ha sí? sido uno de los más virales que he hecho en los últimos 3 meses. Y ¡Buah! es porque eh, no ha lugar. Es decir, históricamente se consideraba al bebé como un objeto pasivo del parto, ¿no? Como algo que pasaba por la pelvis que considerábamos que era como un túnel y el objeto pasivo cabía o no cabía, ¿no? Pero Ajá. esto no puede ser más lejos de la realidad. Es decir, el parto es un proceso activo que implica eso, ¿no? De forma activa implica a la mamá, a su suelo pélvico, a los cambios hormonales que se dan justo en el momento, en la cascada del parto, que van a favorecer la dilatación de los tejidos, pero también de los tejidos que nos parecen, por decirlo de alguna manera, duros y no modificables, ¿no? Nos olvidamos que la pelvis, de hecho, es una estructura que no es solo ósea y que de hecho no es un hueso así, sino que delante tiene el pubis, que el pubis es una articulación y es una articulación que por lo tanto va a tener cierto movimiento en el momento del parto gracias a la relaxina, a la oxitocina, ¿vale? Esto por un lado, ¿no? Por lo tanto, la pelvis no es estanca. Y eso es súper importante entenderlo, porque si no entendemos que la pelvis no es estanca, pues, ¿no? Tú dices, vale, pues mido la pelvis, mido la Mido y si cabeza, cabe, cabe cabeza pelvis, cabe, no cabe, y ya está. y ya está. Pero no es así, no es así. La pelvis es estanca, la pelvis es móvil. Cuando aprendemos a mover, además, el fémur, la cabeza del fémur, movemos de forma diferente, ¿no? Las dos palas ilíacas. Y por lo tanto, de entrada, el canal del parto no es una cosa estática. Y no solo eso, sino que el bebé tampoco es un objeto pasivo, es decir, el bebé tiene una parte activa en el parto, que es que tiene capaz, de hecho, sus suturas craneales no están cerradas y por lo tanto tiene una capacidad de amoldarse al canal del parto. De hecho, hay bebés que salen Exacto. apepinados del canal del parto, De ahí que salgan tantos, ¿no? sí. Que hay Exacto. mucha gente que dice, no, eso es porque fue un forceps, o que porque fue una ventosa, o porque fue una cesárea. No, Mentira. Es decir, en los partos fisiológicos, naturales, en los que no absolutamente. intervenimos, los bebés también hacen cierto amoldamiento de la cabeza fetal. Por lo tanto, cuando históricamente medíamos, porque se hacía como una medición de la pelvis con el dedo, que no sé qué, o incluso se hacía una placa que irradiaba, pero se hacía una placa, ver esa pelvis y medir la cabeza del bebé, estábamos haciendo tonterías porque quería decir que no entendíamos la fisiología del parto y cómo transita un parto, ¿no? Por lo tanto, a la que entiendes esto, es de perogrullo que no puedes valorar algo que va a ser dinámico en un momento específico de la vida, que es el parto, antes del parto. Es así de fácil. Exacto. Por lo Así de sencillo. Gracias por decirlo así. capaces de hacer esa modificación para que el bebé quepa. Es decir, sí, habrá descompensaciones entre algunos bebés, algunas mamás, y eso nos llevará a indicar una cesárea durante el trabajo de parto por una malposición del bebé o por una incapacidad de transitar a través de esta pelvis por algún motivo. Pero no las podemos predecir. Y eso es Exacto. lo que hemos de entender. Es decir, podrán ocurrir en trabajo de parto, pero nunca podremos decir, es que tú vas a hacer esto y por lo tanto es mejor que te hagamos una cesárea electiva. Eso no existe, es una falacia. Puede decir más alto, pero no más claro. Exacto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que, aparte de que ha salido en la cajita, y yo, bueno, con Carmen no sé cuántas veces lo habremos hablado porque es algo que puedo decir con total certeza que creo que todos los meses a las mujeres que llegan dentro de la comunidad siempre hay alguna que se les dice esto y quiero también conocer tu punto de vista que es
ofrezca, dicho finamente, una inducción porque hay mucho líquido o poco líquido amniótico, que esta es otra de los temas como... Sí, Es que me han hecho la tercera eco y me han dicho que tengo muy poco líquido amniótico y que seguramente tendrá que ser una inducción. sí. Yo aquí quiero ir con cuidado porque Exacto. las alteraciones de líquido pueden ser problemas muy graves, pueden estar relacionados tanto con malformaciones, especialmente las malformaciones del riñón o del tubo digestivo, porque no hay que olvidar que el líquido amniótico es un círculo entre lo que el pipí que hace el bebé y cómo lo vuelve a tragar, lo vuelve a digerir y vuelve a salir en formato de pipí, ¿vale? Entonces, hay que entender que hay bebés que tendrán una patología grave en el riñón, o bien malformativa, o bien porque no le llega el flujo suficiente a este riñón, y eso es típico de los bebés muy pequeños, los retrasos de crecimiento grave, tienen que elegir dónde llevar oxígeno en su cuerpo, y entonces lo redirigen al cerebro y al corazón, y dejan el resto de las partes del cuerpo sin un buen flujo. Empezando por la piel, porque no necesitamos pues, que esté bien irrigada, y el segundo órgano en afectación, el número de afectación, es el riñón. Y cuando al riñón no le llega suficiente flujo, es incapaz de producir orina. Por lo tanto, estas dos circunstancias, las malformaciones o la redistribución de flujos, son circunstancias muy graves que dan lugar a la aparición de lo que llamamos el oligoamnios, el déficit de líquido. Dicho esto, creo que debemos de estar delante de una de estas dos circunstancias para que nos preocupe el líquido amniótico bajo. Me encuentro constantemente mujeres que, como tú dices, ¿no? Van a la eco y, uy, parece que hay poquito líquido, vamos a ver qué pasa, y utilizan los obstetras del arma del miedo para empezar a dirigir a esa paciente hacia lo que ellos creen o les apetece que ocurra, que es poder gestionar la programación de ese parto, y redirigen a esa mujer hacia allí. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque yo también he diagnosticado oligoamnios y yo he indicado finalizaciones del embarazo por esa causa, ¿no? Y por lo tanto, no quiero que la paciente piense, ostras, siempre que me indiquen esto, se lo estarán... No. Por eso quería que lo abordásemos, porque es importante hacer esa Pero diferenciación. yo lo que dejo muy claro es que cuando realmente hay un déficit de líquido amniótico franco, busco la causa. Es decir, me pregunto, ¿qué está ocurriendo aquí detrás? Y se lo transmito a la paciente. Es decir, le explico, mira, estoy viendo que hay muy poco líquido. Estas son las causas más frecuentes. Hay que estudiarlas. Una vez hecho los checks de todas estas causas, vamos a estar observando a ver qué ocurre. Ese líquido podría recuperarse, es decir, podría ser algo transitorio que por H o por B durante ese día ese bebé ha hecho menos orina o cualquier cosita, si hemos descartado las otras causas. Y si no es grave ese déficit de líquido, podremos sostener el embarazo hasta que tú te pongas de parto. Si es muy grave, tenemos un problema, y es que el bebé está acostumbrado a vivir en ese clima de líquido amniótico, y cuando hay poquito, se puede comprimir el cordón, por ejemplo, o pueden ocurrir complicaciones, ¿no?, típicas del déficit de líquido, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre mantener el bebé dentro todo el tiempo que podamos y no exponerlo a un riesgo. El déficit de líquido es muy poco frecuente en la eco de 35 semanas. Esto hay que... Ahí va yo, ¿vale? en plan que, o sea, ¿en qué momento pasamos de algo que acabas de explicar, que me parece fundamental, ¿no? El conocer esa diferenciación, a que todos los meses tengamos 3, 4, 5. Es poco probable. Es decir, que, te digo que es importante. Que además el comentario no suele venir, perdona que te haya interrumpido, con este nivel de profundidad que tú me estás dando ahora mismo, claro, sino te han hecho la... ya verás. Exacto. Ahí es... Me parece que tal, igual deberíamos ya programarte una inducción en semana 39 para quedarnos tranquilos. Una locura. Es decir, número 1, eco de 35-36 semanas. La probabilidad de encontrar un líquido amniótico que de verdad esté patológico y dé mucho miedo, y estamos hablando del poco líquido, ahora si quieres hablamos del mucho, pero el poco porque es el más preocupante, es un 1-2%, es decir, es muy poco frecuente, ¿vale? Dentro de ese 1-2%, prácticamente la mitad van a ser problemas placentarios, retrasos de crecimiento, es decir, va a ser muy fácil entender por qué hay poco líquido.
Un cuarto van a ser malformaciones que no hemos visto antes del riñón, porque el riñón es evolutivo a lo largo del embarazo, crece y cambia. Y solo un pequeño grupo, muy pequeño, no vamos a saber esa causa, ¿vale? Esas son las 35-36 semanas. El otro contexto donde encontramos el bajo líquido es pasadas las 41, pero porque ese momento es un momento en el que esa redistribución de flujos a veces pasa incluso en los bebés que pesan normal, porque la placenta está llegando a un momento en el que le puede costar aportarle al bebé todo lo que él quiere y puede empezar a patinar desde el punto de vista funcional. También recomiendo las revaloraciones, es decir, cuando no estamos tranquilos con cómo se nos están expresando las cosas, es muy poco común en el embarazo y especialmente en las alteraciones del líquido que la cosa venga de horas. Y eso es algo a entender. Es decir, el miedo no puede llegar al punto de, vale, pues sí, hazme lo que tú digas, sino, ostras, no estoy tranquila en cómo me lo estás contando, ¿no? Es decir, si te doy los checks, te digo, vale, hemos descartado esto, tal, parece que tal, no sé qué, y el motivo por el que te ofrezco la inducción es porque creo que puede pasar esto, puede pasar lo otro, asumiendo que la inducción pues tiene todas sus complicaciones asociadas, y no me quedo tranquila con esa recomendación, decir adiós, llamar a otro profesional y pedir una segunda opinión. Una opinión, exacto. Porque el líquido no es una cosa de minutos, no va a pasar nada en minutos, no es una bradicardia que o tomamos la decisión y hacemos la cesárea o va a pasar algo muy, muy grave, es muy poco probable. Entonces, una revaloración no es una mala idea. Yo he revalorado, creo que líquidos estos últimos 5 años, he revalorado 10 o 12 y todos eran normales. Es que por eso me apetecía un poco sacarlo, porque aparte de haberlo visto tantas veces en la cajita, creo que ya te lo dije el día que te dije que quería hablar de esto, porque decía, ostras, se nos está yendo un poco de las manos en el momento en el que todos los meses aparece este como el nuevo motivo de ofrecer Yo creo que inducción. tenemos un problema en la obstetricia, ¿no? Actualmente, y es que nos basamos todo el rato en la patología, es decir, nos creemos que todo va a estar mal y que todo va a pasar y que todo tiene mucho riesgo, y cuando conectas de nuevo que, hey, que estamos hechas para hacer esto, es muy difícil que casi siempre vaya mal, es decir, casi siempre va bien, y luego hay casos en los que algo patina, ¿no? Y que si has hecho bien tu diagnóstico como obstetra, los vas a diagnosticar a tiempo y la mamá ya va a venir predispuesta a que encuentres ciertas cosas en algún momento, ¿no? Y luego, si quieres, comentamos un poco por encima el líquido muy abundante, porque el líquido muy abundante es muy pocas veces patológico y es mayoritariamente relacionado con un bebé muy grande, ¿vale? Esto es el resumen. No indica inducciones nunca, incluso cuando hay patología. Y lo máximo que puede ocurrir es que hay tanto que necesitemos como un drenaje, por decirlo de alguna manera, para que no empiecen contracciones antes de tiempo, porque es que al final el líquido ocupa un espacio y puede hacer que el cuerpo entienda que ya estás de 40 semanas cuando en realidad estás de 34, ¿no? Entonces, a veces hace falta drenar ese líquido, pero no será un motivo para dejar que se desencadene el parto y punto, y mucho menos para inducirlo. Es decir, el líquido amniótico en mayor cantidad es menos lesivo y expresa muy pocas veces patología muy grave. Puede ser malformativa de la vía, como hemos dicho, lo de que si no traga el líquido correctamente, hay mucho líquido. Esta es la peor causa, que es que el esófago esté malformado. Es poco frecuente, se asocia sobre todo al síndrome de Down. A día de hoy vemos pocos porque los Downs los finalizamos a las 12 semanas, entonces vemos pocos Downs y por lo tanto pocas malformaciones de este tipo, pero puede ocurrir que sea malformativa. Una vez descartada la malformación, la causa más frecuente, bebé grande, diabetes gestacional, un bebé que tiene metabólicamente un problema, que eso también es grave a largo término, pero que no desencadena una urgencia obstétrica en este momento, ¿no? Luego ya nos cuidaremos de que ese bebé no haga pues obesidad infantil y haga los problemas típicos de la diabetes, ¿no? Pero en el momento del parto no indicaría una finalización corriendo. Claro. Y al final esto creo que va muy de la mano y va muy hilado de algo que me encanta que tú has divulgado muchísimo sobre la importancia, ¿no? De dejar de hacer ya ecografías innecesarias porque inevitablemente cuanto
O sea, porque es que va así, va de la mano, ¿no? Si estamos buscando una patología y más miro, al final Sí. encuentro. O sea, Encuentro, mientras que la recomendación no es que te hagas ecografías constantemente. literalmente, literalmente. Yo en esto soy muy estricta. De hecho, mis mujeres, ¿no? Yo tengo una clínica privada, 100% privada, ¿eh? De hecho, sin mutua, sin nada. Y tú dirías, bueno, pues yo podría decir, venga, eco mensual y así, pues Tacata. triqui, triqui, y me hago, Perdón por hacerlo, pero es que es así. pero me hago mi control del embarazo diseñado por mí, que soy la super obstetra y decido que hago una eco cada mes, que no sé qué, y venga, no, mi control del embarazo en un bajo riesgo son 3 ecografías, en un riesgo medio o alto son 5, sumamos la de 8 semanas y la de 28, y como máximo hago una visita extra en el bajo riesgo a las 28 para hablar del plan de parto, pero es una visita de Informativa. andar, no es estrictamente una ecografía, ¿no? Y muchas veces la gente me dice en plan, pero ¿cómo puede ser? Pero si a día de hoy las ecos que lo ven todo y son tan magníficas y digo, ya, pero no es real. Es decir, le doy una falsa sensación de seguridad a la mujer. Las cosas que se nos escapan se nos van a seguir escapando. Las cosas que hay que diagnosticar, hay momentos en los que hay que diagnosticarlas. Y las malformaciones se diagnostican a las 20 y las de tercer trimestre a las 35. Y en medio no soluciono películas. Y el control de crecimiento sí que me ayuda esas 28 semanas a establecer realmente si creo que se está encaminando a un problema placentario o no. Y lo haré, por tanto, en la población en la que creo que tiene más probabilidad de presentar ese problema placentario, ¿no? El resto solo hace que jugar con mi cabeza como obstetra de que se me esté pasando algo y con la cabeza de la mamá o de la pareja de darles una seguridad falsa. Yo esto me canso de decirlo, ¿no? Que un bebé está bien hoy y mañana es una muerte fetal intrauterina. Exacto. ¿Vale? Tú sales. Y parece, o sea, ¿no? Nos explota la cabeza decir en plan, pero ¿cómo? Y no la podréis No. pero Por favor, lo vemos así, ¿no? Pues no, porque tampoco puedo evitar salir a la calle y que me atropelle un camión o tener un accidente de coche. Exacto. Yo puedo meter... O que comas y te atragantes. Exacto, entonces yo puedo meter cosas que van a disminuir el riesgo de tener un accidente en coche. No beber, me pongo el cinturón por si lo tengo, que las lesiones sean menos graves. Yo conduzco con todo mi ser, he dormido antes de conducir, si salgo de guardia y no he dormido 24 horas, intento no conducir. Es decir, yo pongo métodos para intentar, ¿no?, frenar esa aparición del síntoma, ¿no? Es lo que hacemos con el embarazo, tomando suplementos, entrenando, comiendo como Dios manda, durmiendo, gestionando el estrés. Eso es lo que modificará mis riesgos, no que me hagan 10 ecografías. Exacto. Que me hagan 10 ecografías no va a modificar esos riesgos. Igual que las ecografías asociadas al tema del peso, que cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Por el tema de... Ese es otro de los motivos por los que se suele ofrecer inducción. Y hay un porcentaje de riesgo, o sea, hay un porcentaje en el que nos podemos equivocar. No, además. De hecho, sí. cada... A ver, y es importante hablar de ello, de que se tiene que tomar... En la fisiología, es decir, que entendemos cuál es la causa de que ese bebé deje de crecer, que mayoritariamente es placentaria, o bien porque ya hay una cromosomopatía, pero eso son retrasos muy graves, muy precoces, y acabamos haciendo una amnio y encontramos el motivo, ¿no? Pero cuando todo eso está bien y el bebé no está creciendo correctamente, la causa, en el 95% de los casos, es placentaria. Y el peso en sí ya no me va a decir nada, me da mucha más información ir evaluando cómo está ese flujo placentario, qué está ocurriendo con esa placenta, cómo está cambiando el perfil, ¿no?, a nivel de flujo placentario que está viendo en esta paciente, que el peso en sí. Porque el peso asusta un montón. Tú vas, ¿no?, y ves que el peso deja de crecer o que el bebé dices, hostia, es que parece que pierda peso o que no esté creciendo, ¿no? Sí, y probablemente esté ocurriendo eso, pero no me da un pronóstico sobre ese bebé y no me permite tomar decisiones que le vayan a mejorar su pronóstico. Y esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, de entrada, si vemos un estacionamiento de percentil, sería coherente intentar evaluar esta placenta, ver qué está ocurriendo con esta placenta, pero no olvidemos que esos casos son pues el 3-5. Los bebés son muy poquitos, es decir, y el bebé que
estaba en un percentil 50 a las 20, porque es que todos lo están a las 20, y de repente está en un 25, pues bueno, es que es un 25. Es que pobre niño, ¿por qué no puede ser un 25? Es que igual que hay 75, ¿por qué yo no puedo ser un 25? Te voy a decir, vámonos al otro extremo, que es el más común, ¿no? El de decir que viene un bebé muy grande y que por eso vamos a hacer una inducción, porque en esta eco hemos visto que bebé más grande. A mí esto me pasó, por ejemplo, con Luna. Con Luna me decían, uy, qué fémur, no se le veía el fémur de lo grande que era mi hija y pretendían todo el Que te... rato. eh, y, y mi hija nació en semana 40 más 3 y pesó 3 kilos 300 y estaba divina. Pero no se le veía el fémur porque era enorme. Era tan grande que no se le veía el fémur. Yo creo que también, exacto, tenemos que dejar que huir un poquito de eso, ¿no? De ver patología en todos lados. Creo que estamos también sesgados desde el punto de vista de que cuando medicalizas mucho un parto, trastornas esa fisiología del parto y hay más complicaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a ver pacientes pariendo estiradas en camas, que los bebés grandes les cuesta un poco más hacer el descenso por la pelvis, pero no me jorobes. Claro. Es que, claro, si el parto es un tema activo, precisa de movimiento, de ponerte en El parto cuclillas, es movimiento. ¿no? Si yo paro eso, ¿qué voy a empezar a ver? Más complicaciones. Esto es de cajón, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que se sumó eso con la aparición de la ecografía, que a los obstetras y a las madres nos pareció que era la panacea, porque ahora lo podemos ver todo y saber todo y predecir todo. Y se suman estas dos variables y nos olvidamos de nuevo, pues eso, de volver a la fisiología, ¿no? Es poco probable que una paciente le crezca un bebé dentro que no vaya acorde a lo que ella es capaz de parir, número uno, es muy extraño. Es verdad que ahora que mezclamos razas y mezclamos, no, nos movemos en avión y nos mezclamos con gente que quizá no tiene ya la misma genética que nosotros y podría ser que si estoy en dos extremos como mamá y papá, pueda tener un bebé que no vaya 100% acorde a lo que yo estoy diseñada para parir, ¿no? Pero es menos probable eso que estemos metiendo el miedo en el cuerpo sin una explicación real. De manera Y de constante, además, porque al final, ¿qué porcentajes tenemos de inducciones en España comparado con otros países? Y es eso, el bebé grande para mí requiere un parto espontáneo. Mira, yo la última paciente nuestra en feedback que tuvimos que tenía un macrosoma, iba a parir en la pública, la decisión había sido parir en la pública, quería un parto fisiológico. Cuando llegó a las 39, 40 semanas, consultó un día por una sospecha de bolsa rota en urgencias, le pesaron al bebé y le dijeron, hostia, es que es un bebé de 4 kilos, ¿no? Es decir, vamos a inducírtelo. Y ella no se sentía, o sea, decía, no, es que creo que no, o sea, mi bebé no está preparado para nacer, yo no quiero una inducción, entonces preferiría esperar. Asumo que si llega un momento en que es muy grande, asumo que pueda ser una cesárea, lo asumo, ¿no? Y prefiero que contemporalicemos, ¿no? Su pareja es noruega y ella es sudamericana, es decir, sí había ahí un contexto en el que quizá ese bebé es grande para ella, pero se puso de parto 5 o 6 días después y acabó siendo un parto vaginal que precisó una instrumentación, es decir, fue un parto curradísimo, muy currado. Pero yo siempre le he dicho, y creo por cómo fue el partograma, que no hubiera parido si se hubiera inducido. Porque se puso la peridural a 8 centímetros, después de mucho movimiento, con la cabeza ya encajada, ya en la zona de descenso. Y aún así precisó una instrumentación, un forceps, es decir, poca broma, fue un macaco de 4 kilos 400, pero lo parió. Y ella estaba encantada con tener un vaginal, ¿no? Y yo creo que eso no hubiera ocurrido si hubiéramos nosotros puesto medicación para inducirle el parto. O sea, hubiera tenido una cesárea si se hubiera inducido. Y ella lo tiene clarísimo también. Entonces, asumir la cesárea, ok, pero ella decía, bueno, pues si la asumo también pues, en mi parto fisiológico, ¿no? Es decir, yo me pongo de parto. Y si en ese momento no. Cualquier parto, porque al final el parto es impredecible y pretender controlarlo todo, el parto lo que te viene a enseñar justo es lo opuesto, ¿no? Que podemos poner todo de nuestra parte, pero que al final somos dos, como has dicho, ¿no? Y
Y hay veces que sí que va a requerir de ayuda. Y eso es. Y no está, y está bien. Es decir, cuando la ayuda ocurre en el momento que es preciso, generalmente beneficia. El problema es cuando nos creemos que hemos de ayudar todo el rato, porque entonces causamos daños. Esta es la realidad, porque es que no hace falta ayudar todo el rato. Exacto, ese es el tema. Han dejado una pregunta antes por el chat que me ha parecido buenísima, que te decían, eh, ¿cómo podemos valorar o cómo podemos encontrar, me imagino que a la hora de la toma de decisión, una buena ginecóloga o ginecólogo? Y yo creo que es relativamente fácil cuando empiezas a conectar con tus necesidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú tienes que salir siempre de una consulta con la sensación de tener toda la información que necesitas para tomar una decisión. Los pros y los contras, y que no parezca que haya una decisión sesgada ahí detrás. Es decir, nada tiene solo pros y nada tiene solo contras. Entonces, pros y contras, siempre. Cero prisa, es decir, la persona que tiene delante no puede pretender que tomes una decisión en un minuto. Generalmente no puede pretender que la tomes en la misma consulta. Muy bien, Yo muy muy pocas bien. veces tomamos una decisión con la paciente en la propia consulta, es muy difícil eso, porque tienen muchas cosas a cavilar una vez yo les he dado la información. Y no tienes que recibir ningún juicio. Para mí, un gran profesional es el que, pese a saber que tomaría una decisión diferente, la paciente no sale de consulta pensando que está tomando una mala decisión, aunque yo fuera a hacer otra cosa. Entonces, para mí eso define Un buen un buen profesional. equipo. Digo equipo Totalmente. porque eso puede ser una matrona, puede ser un gine, puede ser un anestesista, es decir, al final, ¿no? El anestesista que ¿no? que emite un juicio tipo, pues no sé por qué quieres parir sin anestesia, con lo maravilloso que es no tener dolor, o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿Te no, parece que es un comentario acertado hacerle a una mujer que te parto? huir, huir Absolutamente, juicios absolutamente. de frases de estas que ni fu ni fa, o Sí. sea, no, o sea, que creo que como profesionales no es nuestro lugar ¿no? Opinar en la consulta. De hecho, yo soy mucho más neutra en consulta que lo que soy aquí, por decirlo de alguna manera. Ya me imagino, pero porque les estás ofreciendo la información realmente Intento desde un lugar desde objetivo en el que entiendes que esa decisión le pertenece a ella. Porque al y que final eso es es un darle la autonomía que merece a la mujer, ¿no? Y dejar de infantilizar la cosa que sucede literalmente. muchísimo La gente, en el la embarazo. gente se cree que yo solo acompaño partos fisiológicos, pero no es real. Es decir, yo en este último año pues hemos tenido dos cesáreas selectivas dentro de nuestra ¿no? toma de decisiones. Eh, porque está bien, porque cada mochila es un mundo, porque cada contexto es un mundo, ¿no? Y para encontrar una persona óptima para acompañarte, creo que va de esto. O sea, va de exponer información y dejar elegir sin juicios. Lo veo totalmente igual. O sea, me parece que has apuntado los 3 puntos clave. ¿Te puedo hacer una pregunta más o te tienes que ir ya? No, Que sé yo que no, está no tengo súper... prisa hoy. Sí. Ah, vale, de acuerdo. Porque sé que te estoy dando un poco de la turra con el tema de lo de las inducciones, pero claro, es de lo que más sale, ¿no? Al final llega a final de Uh-huh. embarazo y es con lo que más nos encontramos. Y primera pregunta, inducción en semana 40, ¿por qué? No lo sé. No. eh, ¿Qué peligro tenemos tú y yo a veces? no lo sé. No lo A sé. ver, una preeclampsia grave que precisa que le pongas bombas para bajar la tensión para que no No, convulsione. yo te hablo Eh, única y exclusivamente porque estás riesgo, en ¿no? semana 40 en un bajo riesgo, mujer que está teniendo un embarazo El sano, que está estudio perfecta y Arrival, ¿no? Que nos sí, dio por culo muchísimo, ¿no? que- No hay motivos, es decir, solo hay un estudio que apoya la inducción en el bajo riesgo, que fue Arrival, que está mal diseñado, donde no hay diferenciación entre las pacientes de riesgo medio, riesgo alto y riesgo bajo real. Solo está hecho en nulíparas y que tienen más riesgo de hipertensión y de preeclampsia.
Entonces, obvio que si induces gente a las 40 vas a ver menos preeclampsias, pero es que eso es de cajón, porque si las dejas menos tiempo, menos probabilidad de que presenten la patología. Entonces, estudios sesgados sin ningún tipo de coherencia. Inducimos cuando hay riesgos, y este es el resumen, ¿no? Y por lo tanto, una paciente con un embarazo perfecto, una placenta que funciona correctamente, un bebé que ha crecido hasta ese momento bien, que tiene sus líquidos normales, que tiene, es decir, que no hay ningún Está motivo bien. específico para inducir, no la inducimos, porque la inducción tiene riesgos, tiene mayor riesgo de acabar en una cesárea, de mortalidad tanto fetal como materna, de ingreso en UCI, de mala adaptación al medio del bebé, mayor riesgo de hemorragia posparto por el uso de oxitocina durante el trabajo de parto, por los partos más prolongados. Es decir, tiene un montón de riesgos que solo los vamos a asumir si el riesgo contrapuesto, que es dejar ese bebé dentro del útero, va a aumentar el riesgo de morbimortalidad materna y fetal. Es decir, de que nos hagan una preeclampsia grave, convulsionen, se muera el bebé dentro. Es decir, tiene que haber ese riesgo, Un motivo. ¿no? Por lo tanto, lo mismo. O si te ofrecen una inducción en un momento donde nadie está hablando de patología obstétrica, huye. Es decir, o plantéate por qué. Es decir, ¿por qué tengo que asumir una medicalización con los riesgos que esto conlleva sin una explicación, ¿no? En contrapartida de los riesgos que conllevaría mantener el bebé dentro? Claro. Empecemos por preguntarnos por qué en el hospital de aquí es 40 más 4, mientras que el hospital de la esquina de enfrente es 41 más 2. Sí. ¿Y por qué en el otro es 40 más 5? ¿Y por qué en el otro es 41 más 4? No, porque, pues eso, porque no hay una explicación científica detrás. Ahí voy, en plan, si algo tan básico como eso no nos lo preguntamos a la hora de hacer esa valoración, ¿no? 100%. Yo creo que hay que personalizar un montón, ¿no? De hecho, o sea, el embarazo dura 42 semanas, esto es algo que sabemos. A veces no sabemos que estamos de un poco menos o de un poco más, y esta es una realidad. Datar las gestaciones en el primer trimestre tiene un margen de error también. Yo he acompañado a mujeres pues hasta las 42,3, 42,4, 42,5. Sí, haciendo las ecografías y viendo a esa paciente y a ese bebé, nos da la sensación de que, bueno, podría estar de 40 o de 41 y que ese bebé tiene buena pinta y que sigue creciendo y que sigue teniendo los flujos correctos, sigue teniendo buen líquido. La madre está tranquila, porque al final creo que nos olvidamos un montón de que la persona que tiene más información sobre cómo está ese embarazo y ese bebé es la mamá. Yo cuando aprendí a escuchar las sensaciones maternas, ¿no? Me di cuenta de que me fallaba mucha información si solo me basaba en la eco. Y creo que el problema que tenemos también como sociedad es que estamos muy desconectadas de nuestros cuerpos, de nuestros bebés. Yo hago un trabajo como muy, muy exigente de poner rápidamente a las mamás de baja. Soy muy, muy exigente, es decir, pocas de mis pacientes que lleguen a las 28 que no estén de baja, pero porque creo que si no, esa conexión no llega y a mí me es más difícil evaluar que estén bien ambos de verdad. Porque es que la mamá tiene mucha información, es que la mamá es la que vive con eso las 24 horas del día. Cuando cambia un patrón de movimientos, cuando llevo unas semanas que creo que algo está cambiando y la mamá me lo expresa, ¿no? Como decir, ostras, es que la última semana no te sé decir, a veces dicen literal, dicen, no te sé decir qué está pasando, pero la cosa está diferente. Sí. A mí me da más miedo eso que un líquido en el límite bajo en una ecografía aislada con la mamá tan tranquila. Me da mucho. Completamente de acuerdo, y además es que cuántas veces yo, por ejemplo, personalmente he visto acompañando mujeres, ¿no? Por lo que comentábamos el tema de lo de que ofrecen las inducciones, ¿no? Ofrecen. De decirme, Carlota, embarazo sano bajo riesgo, ¿vale? Laia, de estar perfecta. Carlota, es que yo sí que está todo bien. Es que yo siento a mi hija, estoy bien yo, la noto bien a ella. ¿Dónde está la prisa? Exacto. Eso es muy importante. Qué importante es ese nivel de conexión contigo misma cuando dices, es que si está todo bien, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo creo que vivimos en una sociedad de la prisa, esto es un hecho, ¿no? Bueno, todo ayer.
¿no? Y Vuelve el trabajo mañana, esto que parece que no has parido. se traslada al embarazo, nos guste o no nos guste, ¿no? Y esto es un problema porque el embarazo va de conexión, de calma, ¿no? de encontrar ese espacio de tranquilidad para que se desencadene el parto, porque con la adrenalina a tope y el cortisol a tope es inviable que te pongas de parto. Es que es inviable. Es que no, o sea, es incompatible. La oxitocina, las hormonas del parto son hormonas de la calma. Y no aparecerán en un contexto de estrés en el que haya prisa. O sea, esto es así, ¿no? Y entonces compite el hecho de que eso, ¿no? Nos quieren inducir todos los partos y cómo haces que esa paciente conecte con la calma de ponerse ella sola de parto si todo el mundo le está metiendo prisa. Y si no pares, te lo voy a inducir. Si no pares, no sé qué. Si no pares, va a pasar algo. Si no pares, va a bajar el líquido. El riesgo, que esto es algo que oyen constantemente, que es como, dile tú esto a una madre primeriza que lo último que necesitas encima sentirse culpable por tomar una decisión o por pedir directamente, sencillamente información. Literal. Que es que a mí esto, bueno, me llevo las manos en la cabeza cuando esto sucede, porque es como que no nos permitan ya ni preguntar. Que me ha gustado mucho porque esto justo lo discutía el otro día con una de mis pacientes, ¿no? Que dice, lo de la baja dependerá de si eres autónomo o no. Digo, no, es que no depende de eso. Es que cuando empecemos a conectar con que las decisiones que tomamos con el embarazo dependen de la salud de la mamá y del bebé, dejaremos de conectar con que manda la sociedad. O sea, me sabe mal, pero va de esto, ¿no? Yo siempre les hago a las pacientes, esto me lo enseñó Carlos Pérez de Regenera, con PNI, que es el aro del semáforo, ¿no? Nosotros en la vida tenemos 3 áreas en las que gastamos la mayor parte del tiempo o del esfuerzo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto es el gráfico, pues, ¿no? de nuestro día a día, ¿no? Y un área es la laboral, no queda otra porque pasamos muchas horas en nuestro trabajo y al final afecta al resto de nuestra vida. La otra es el hogar entre comillas, porque el hogar incluye pues que tu pareja, las relaciones que tienes con tu familia, la casa, ¿no? Si puedo mantener pues el estado de la casa correcto, si está ordenado, si puedo, ¿no? sostener ese hogar, si hay otros bebés, pues otros hijos en casa, pues cómo puedo, ¿no? Y el último son tus autocuidados, ¿no? Es decir, por tempos, cuánto duermes, porque al final ocupa una gran parte del tiempo, ¿no? El autocuidado, pero si entreno, si puedo comer bien porque me puedo permitir el tiempo de cocinarme lo que necesito comer, si puedo, ¿no? conectar con ese embarazo, puedo hacer mindfulness o puedo, bueno, eso, ¿no? Sentir. Y entonces, claro, yo cuando hablo con mis gestantes, les digo, claro, y les digo, cada una de estas áreas tiene un semáforo y está en verde, en amarillo o en rojo. Y cuando esto de aquí abajo, que es lo que hace que tu embarazo esté sano, o el hogar, que al final estás embarazada para aumentar tu familia. Es decir, si algo es importante es lo que encuentras en casa y dónde va a llegar este bebé. Exacto. Si alguna de estas 2 áreas está constantemente en amarillo o está en rojo, toca tomar decisiones para poner esas áreas donde toca. Y la forma es eliminar la única área que no es obligatoria que esté en tu vida, que es la laboral. Porque suficiente trabajo tienes con estar creando una vida. Creando una vida. ¿Vale? Entonces, y que además, a mí me parece que el embarazo es una preparación para lo que viene después. ¿No? O sea, porque en realidad el posparto está diseñado, o sea, el embarazo para mí es la preparación, el calentamiento para lo que viene después, para lo que requiere el después, que es el posparto, que es piel, es tranquilidad, es silencio, yo digo que es como hacer cueva, ¿no? Y conocernos, porque te tienes que conocer con tu bebé, te tienes que reconocer con tu pareja en este nuevo rol. A nivel social, familiar, te tienes que volver a recolocar tú, porque ahora aparece un nuevo rol tuyo que tiene que colocarse. Tú como otro ser y como otra entidad y eso requiere tiempo, ¿no? Si en el día a día muchos de nosotros necesitamos, ¿no? reordenar ese semáforo, porque al final sirve para todo el mundo, esto no es solo para la embarazada. Constantemente intentar mantener el equilibrio de todo eso,
en el embarazo es que es imprescindible. Y al final, cuando está eso desubicado, es el inicio de la patología obstétrica. Yo siempre lo explico, ¿no? De decir, en plan, la patología obstétrica no aparece de la nada y porque sí, sino que aparece porque hay una descompensación a algún nivel. Y este nivel puede ser, pues, a saber, ¿eh? Pero eso no nos ayuda. Entonces yo esa reflexión la hago a las 20 semanas cuando las veo para la morfológica y a las 28 doy el toque de atención cuando creo que los semáforos están en rojo. Claro, y la importancia además, creo que tú esto lo has comentado varias veces, Laia, la importancia de tener en cuenta el estrés como un factor fundamental a la hora de, o sea, porque lo damos tan por asumido, yo creo, ¿no? Vamos como tan de serie con el que el estrés, bueno, me activa tal, Sí. pero en el embarazo, rollo, ostras, no, es algo que realmente puede afectar enormemente en tu vivencia y en la de tu Te bebé. desconecta y te pone en una situación de riesgo. Esta es la realidad. Por lo tanto, ya no podemos hacer ver que no es así. No podemos hacer ver que no es así. Pongo por aquí, pero Sara Carrera, no te dejes inducir. ¡Ah! No he llegado a leer todavía. Si no hay patología obstétrica, no hay motivo de inducción. Y es tu decisión, cosa que es importante. Exacto. Es tu decisión. Remarcar, porque parece que somos un sujeto pasivo ante... Me han dicho que ha de ser inducción y el rollo, no, te han ofrecido, te tienen que ofrecer una inducción, no te tienen que mandar una inducción. Y tú tienes que hacer una valoración de toda la... Uy, perdón, mi perra se ha puesto a ladrar. Lo siento, un segundo. José por aquí que en el tercer mundo lo de la conexión preferencias, sí. Hoy está sucediendo de todo. Es decir, estamos Disculpa. en Instagram y aquí estamos divulgando para nuestras mujeres, que son las que tratamos en el día a día. Y podríamos hablar de lo que es la obstetricia en África y estaría muy bien. Y nadie que viviera en África nos estaría escuchando y no sacarían nada de bueno. Por lo tanto, creo que es importante entender que en el primer mundo la patología obstétrica está asociada a todos estos factores que estamos comentando, ¿no? Y ya está. Es decir, y allí hay otros objetivos distintos. Aquí la gente se nos muere pues, con preeclamsias, que son enfermedades del primer mundo que están asociadas a todos estos factores, ¿no? Entonces, es importante que sepamos a quién estamos hablando también. No debemos pretender globalizarlo todo porque es imposible. Esto va en contra de la personalización. No. Bueno, de hecho, hablamos de personalización todo el rato, ¿eh? Es decir, de la importancia de personalizar cada caso. Justamente esa, ¿no? Que habrá gente que mantenga esos semáforos en verde hasta las 36 semanas y estén trabajando y esté todo bien, porque al final pues, su trabajo les aporte parte de esta conexión con su embarazo y con su calma y está bien. Es decir, lo que pasa es que hay que ser como muy conscientes de eso, ¿no? Y autoevaluarnos y preguntárnoslo. Yo el otro día visitaba a una paciente de una segunda valoración, ¿no? Que yo la conocí a las 37 semanas. Y me dijo que no, o sea, que no había leído ningún libro de embarazo, de parto, que no había podido hacer ningún curso de preparación al parto y tenía una cantidad de dudas y de inseguridades que yo pensé, mujer, o sea, ¿en qué momento? 37 semanas. Pues ahora es que no podemos solucionar todo eso porque el trabajo mental y el poder de la información requiere tiempo. Porque tú no puedes... Necesitas integrar la información, es así. Horas de todo lo que va a ocurrir en el parto y en el posparto. Es imposible hacerlo eso en 2 horas. Y eso requiere tiempo. Ese es el resumen. Totalmente. Con el trabajo que hacemos también con la parte de hipnosis, es así. Yo muchas veces cuando llegan igual, ¿no? En semana 38, 39 digo, podemos trabajar hasta cierto punto con la parte informativa, pero el trabajo de creencias profundo requiere de tiempo. Sí. O sea, y hay muchísima evidencia que lo avala y que es que, bueno, y aparte de que la haya, es que la he visto, o sea, constantemente, ¿no? Y repetimos que esto sirve para todo en la vida, es decir, tú cuando vas a terapia, tienes algo a tratar, cuesta, ¿no? Cortar esa herida, ponerle un nombre detrás, trabajar asociadas a esa herida para que no vuelvan a ocurrir o para que no repitas patrones de ciertas cosas. Es decir, al final es lo mismo, solo que ¿no? Enfocado a esta parte.
el embarazo y el parto, ¿no? Pero eso requiere de construir cosas en la cabeza, construir nuevas, y esto toma tiempo. Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias, Laia, por este ratito tan maravilloso, por haber dado tantísima información tan valiosa. Para quienes nos estéis viendo, os digo ya que queda grabado, lo dejaremos guardado para que lo podáis revisar, cosa que os recomiendo a todas porque ha dado mucha, mucha información de valor, Laia, en este rato. Y por mi parte, solo decirte de nuevo gracias porque siempre es un placer escucharte y siempre siento que sigo aprendiendo como profesional. Así que para el resto de mujeres embarazadas ya ni me imagino la sensación que tiene que ser. Pero gracias. Gracias a ti también, siempre por invitarme, y un besito a todas las que habéis estado por aquí mirando y a las que veis en posteriori. Exacto. Y si tenéis cualquier cosa, le podéis escribir a Laia, siempre. Un besito.